Mientras los niños van subiendo, vamos a pedirle al Señor que Él nos hable en esta mañana, que nos hable a través de su palabra y que su palabra sea la que nos guíe, nos transforma, nos inunde de ánimo y de desafío. Hablando de desafío, les cuento de la reunión de matrimonios. Ayer la tuvimos y estuvo increíble. Si pueden ver las sonrisas de los que vinieron, van a ver que valió la pena. Así que te animo a que puedas venir si no participaste, o que invites a otros matrimonios también a participar. Es un hermoso tiempo y es de tanta bendición. Algunos siguen abrazándose después de 1 minuto y pico. Y gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por eso. Muy bien. Oremos juntos al Señor y comencemos a caminar a través de las Escrituras. Padre, gracias por este hermoso tiempo. Gracias porque has hecho volver la electricidad. Gracias, Señor, porque incluso si no la tuviéramos, tu palabra es más que suficiente para convocarnos en esta mañana. Y Señor, te rogamos que con esa devoción con que te hemos cantado, hemos alabado y adorado tu nombre, ahora tengamos esa misma disposición al oír tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla, ayúdanos, Señor, a creerla y ayúdanos, Señor, a vivirla. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Si yo hiciera esto, en una playa, ¿qué estaría diciendo? ¡Alguien se perdió! Un niño. Lo llevaríamos en los hombros, todos sabrían de qué se trata y todos comenzaríamos a aplaudir. Yo les conté de una persona que conozco que alguien se había perdido. Y es normal en Mar del Plata que algún niño se pierda. Y esta persona empezó a aplaudir, junto con el resto que estábamos todos aplaudiendo, buscando dónde estaba el chico. Y esta persona dice: ¿a vos te parece? Estos padres irresponsables. Y adivinen quién venía en andas. Su hijo. Mamá, todos llorando. Y hubo que tragarse las palabras. Pero cuando un niño se pierde, cuando alguien se pierde, todos nos movemos, todos nos movilizamos, todos somos solidarios, todos queremos participar. Cuando a mí me perdían, mi papá hacía eso bastante seguido, tal vez porque estaba entusiasmado, terminaba el culto y se saludaba y se iba, y de vez en cuando se olvidaba de algo importante, sus hijos. Una vez llegó desde la iglesia, que estaba como a 12 kilómetros de donde vivíamos. Llegó contento, cantando, entró a casa y mi mamá, que no había ido, le pregunta: ¿y los nenes? En vez de decirle: tranquila mi amor, ahora me acuerdo que me los olvidé, voy a ir a buscarlo, no te preocupes, solo dijo 2 letras: uy, y salió corriendo. Menos mal que mi mamá es una mujer de fe. Pero cuando alguien se pierde, todos queremos ayudar, todos queremos participar. A ninguno de nosotros queremos que se nos pierda un niño, un familiar, un ser querido. Y lo mismo pasa con aquellos que no conocen a Cristo. Hay personas que no le conocen. Hay personas que aún no han sido transformados por la palabra de Dios. Y ellos están perdidos. Ellos están desorientados. Ellos no tienen ni idea del rumbo en el que su alma está puesta. No conocen el final que les tiene esperado, si es que no se arrepienten y vienen a Cristo. Hoy quiero ver con vos una parábola que se repite en Lucas, y vamos a ver esas 2 o 3 parábolas de Lucas, pero más adelante. Ahora vamos a concentrarnos en la parábola de la oveja perdida, que está en Mateo. Mateo capítulo 18. Este pasaje lo hemos visto hace 2 años aproximadamente. Mateo capítulo 18.
Y creo que es una buena introducción a esta serie que vamos a comenzar. La parábola de la oveja perdida. Mateo capítulo 18, versos 11 al 14. En la parábola que se registra en el libro de Lucas, está directamente, claramente, intencionalmente dirigida hacia el cuidado de los incrédulos. Pero quiero tomar esta que está en Mateo primero, porque está dirigida, esta parábola de Mateo, hacia aquellos que están perdidos. Pueden ser incrédulos, pueden ser recién convertidos. Aquí se los identifica como niños. Lean junto conmigo, Mateo capítulo 17. Perdón, 18. Tengo 17 justo adelante, perdón. Mateo capítulo 18, verso 10 en adelante. Dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Quiero ver con vos algunas acciones de Jesucristo hacia los perdidos. ¿Qué es lo que Él hizo cuando se encontró con los perdidos? Lo está relatando en esta parábola de Mateo. Y nosotros debemos tener la misma actitud. Debemos buscar tener las mismas acciones que el Señor Jesucristo hacia los perdidos. La primera acción de amor y de cuidado de Jesús es que Él partió de la gloria por amor a los perdidos. Verso 11. El Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Él renunció a esa gloria para buscar a los perdidos. Él lo hizo de manera voluntaria. En Filipenses capítulo 2 leemos, haya pues en vosotros, vayan ahí por favor conmigo, estamos cerca, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La palabra sentir es la misma palabra que usamos para pensar. Esta manera de pensar no fue un pensamiento fugaz, no fue algo que se le ocurrió una mañana, tengo ganas de dejar la gloria para morir por los perdidos. Es algo que gobernaba sus pensamientos, este sentir, esta manera de pensar, esta cosmovisión, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Jesucristo tomó la determinación, Él tomó la iniciativa, nadie lo obligó, Él lo decidió. Él abandonó la gloria del cielo por alcanzar a los perdidos. Él lo hizo, obviamente, movido por la gran necesidad. La necesidad, por ejemplo, del mundo. Leemos en Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Primera de Juan 5, 19. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero gritaba la necesidad que tenía de ser rescatado por Jesucristo. Jesucristo vino por la necesidad del mundo, también vino por la necesidad del hombre. En Romanos capítulo 3, versos 10 al 12. Romanos capítulo 3, versos 10 al 12. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Parece que estuviera hablando de la política acá en estos meses. Pero es la descripción de la humanidad. Es como nosotros estamos sin Jesucristo. Es como nosotros estaríamos hoy sin Jesucristo. Y es como continúa aquel perdido sin Jesucristo.
Él vino por la necesidad del mundo que estaba perdido, del hombre que estaba perdido, pero también vino por la necesidad de Dios. Él había creado al hombre con un propósito específico y Él quería cumplir ese propósito por el que lo había creado. En Isaías capítulo 43, verso 7, Isaías capítulo 43, verso 7, dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios hizo al hombre para su gloria. Dios creó al hombre con el firme propósito de que el hombre le glorifique. Y Jesucristo dejó las glorias del cielo para cumplir con ese propósito. El amor es lo que motivó a Jesús a dejar el cielo por nosotros. Esta clase de amor sacrificial es lo que necesita motivarnos a dejar nuestra comodidad por cuidar a los perdidos, por predicar a los perdidos, por alcanzar a los perdidos. Hay muchas maneras de hacerlo, pero la primera es yendo hacia ellos, orando por ellos, saliendo de nuestra comodidad, saliendo de nuestra ritualidad, buscando a aquel que no conoce a Cristo y mostrándole cuánto le amamos. La segunda acción de amor y de cuidado de Jesús hacia los perdidos es que Él persigue a los perdidos. En el verso 12 de Mateo capítulo 18 leemos: ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Jesucristo persigue a los perdidos. Esa oveja se descarrió. Nadie la obligó a descarriarse. Esa oveja decidió apartarse del rebaño. No sabemos por qué, la parábola no lo explica, no lo dice cuál fue la motivación de la oveja para descarriarse. Tal vez se distrajo, vio algo que le llamó la atención, alguna sombra, y fue detrás de eso y se distrajo y se apartó, inconsciente de que se estaba apartando del cuidado de su pastor. Tal vez andaba como una oveja sin sentido del peligro. Una oveja no es un animal muy astuto, una oveja no es un animal muy perspicaz, una oveja se pierde con facilidad, una oveja se muere con facilidad. ¿Saben que algunas ovejas, cuando están cerca de un río, si se acercan demasiado, su lana comienza a mojarse y se empapan y se embeben y se hunden y se mueren? No es un animal muy inteligente. Tal vez esta oveja andaba totalmente despreocupada, sin pensar que allá afuera estaba lleno de lobos, sin pensar que allá afuera podían haber incluso otros pastores con malas intenciones. Estaba despreocupada. Algo le llamó la atención y se fue sin pensarlo más. Obviamente, esta oveja no prestó atención a dónde estaba su pastor. No prestó atención al ejemplo de las demás ovejas. Ignoró la voz de su pastor, ignoró lo que las demás ovejas estaban haciendo y siguió por su camino. 99 iban bien y solamente necesitó de una para que ignore a los demás. Obviamente esta oveja, en ese momento del día que se perdió, no estaba lo suficientemente cerca, unida a las demás ovejas. No estaba lo suficientemente cerca y unida a su pastor. Se descarrió. Todas estas cosas bien pudieron haber sucedido, pero la oveja no sabía hacia dónde fue. La oveja se descarrió, la oveja se desvió y no tenía idea cómo tenía que volver. Imagínense, no tenía idea si tomando agua puede morir. Mucho menos va a tener un GPS mental cómo volver al rebaño. Pero ¿qué es lo que hizo este hombre? ¿Qué es lo que hizo este pastor? Dejó las 99, verso 12,
y se fue por los montes a buscar la que se había descarriado. La oveja fue buscada por el pastor. Acá vemos un pastor que está cuidando de todo el rebaño. ¿Cuántas ovejas tenía? 100. Se le había perdido una sola. Si hubiera sido medio vago, si hubiera sido medio argentino, medio chanta, hubiera dicho, bueno, se fue una, tenemos 99, vamos. Ya está el mate, ¿para qué vamos a salir? Este no era ese tipo de pastor. Él se preocupaba por sus ovejas. Él conocía a sus ovejas y él cuidaba a sus ovejas. En Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Colo, ¿podrías ir pasándolos? Ahí está, muy bien. Juan capítulo 10. Muchas gracias. Porque se rompió el control remoto. Juan capítulo 10. Versos 27 al 29. Fíjense cuál es el cuadro del buen pastor, de Jesucristo, cuidando a sus ovejas. Dice Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. En esa época, los pastores tenían sus rebaños mezclados. Eran como grandes rebaños que pastaban. Los lugares para pastar, los lugares de los pastos tiernos, no abundaban en esa región. Entonces se compartía el lugar. Y es más, al haber muchas ovejas, era más fácil pastorearlas. Porque era más fácil divisar si alguna se iba o no. Y si alguna se iba, que era mía, por ejemplo, los otros pastores podían seguir cuidando al resto de las que son mías, mientras yo voy a buscar a la perdida. Era algo que se hacía muy comúnmente. Pero al llegar la noche, antes de que oscurezca, cada pastor llamaba a sus ovejas. Y las ovejas conocían específicamente la voz de su pastor. Hay un video que me impactó. Estaban cerca de Israel, un lugar donde hay un pastor, y el desafío para los turistas era que hagan venir a las ovejas. ¿Alguno lo habrá visto? Y todos llamaban, vení oveja, en inglés o lo que fuere, y ninguna venía. El pastor hizo un ruido único. No puedo decirlo otra vez. Era como un chillido raro. Y venían sin chistar. Hizo otro chistido, las ovejas se fueron para atrás. Y los turistas querían hacer el mismo chistido, el mismo sonido, el mismo ruido, en la misma nota musical. Pero no había caso. Las ovejas conocían la voz de su pastor. Y así las ovejas del Señor Jesucristo conocen la voz de su pastor. Saben cuando su pastor les está hablando, cuando las escrituras son expuestas. Y es la voz del mismo Señor Jesucristo la que guía a su rebaño. Dice el verso 28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Jesucristo, el Dios Todopoderoso, cuida de sus ovejas. También vemos que Él atiende de manera individual. Habían 99, una se fue, y Él se dio cuenta de cuál era esa que se fue. Seguramente sabía cuál era el nombre de la que se fue, y tal vez había sabido por qué ella se fue. La conoce, se da cuenta. Vemos que este pastor no pone excusas. Habían 99 que tenían que ser atendidas. Sin embargo, no puso excusas. No vemos en el relato que dice que estaba dudando de dejarlas. No. Del verso 12 al verso 13, vemos de que en un momento se está preguntando, ¿tendría que ir? Y la respuesta es obvio que sí, porque en el verso 13 lo vemos que está ya buscando, anticipando encontrarla. Este hombre no pone excusas.
y lo hace a pesar del peligro. ¿Por dónde es que va? No deja las 99 y va por los montes. ¿Alguno de ustedes fue a un monte alguna vez? ¿Es un lugar turístico? No. Es un lugar peligroso. Es un lugar donde, según qué monte, algunos dicen que entrás pero no sabes si salís. Porque está lleno de peligros. Animales salvajes, árboles que parecieran que juegan una trampa. Es un lugar peligroso. Y este hombre estaba dispuesto a correr peligros con tal de encontrar a una oveja. Vemos que lo hace con una gran preocupación. Este hombre va a buscar la oveja con una gran preocupación. ¿Cuán lejos estará? ¿Cuán lejos estará? El monte no está cerca de donde ellos estaban pastoreando. Tal vez se apartó y podía seguir viendo las 99, pero aún no veía aquella que se había perdido. Y estaba dispuesto a continuar porque estaba preocupado por esa oveja. Tal vez me escuchará cuando yo le hable. ¿Estará con fuerza para responder a mi llamado? Y si me escucha, pero algo la lastimó, es un hombre dispuesto a ir con preocupación y con una gran determinación. Estaba dispuesto a ir hasta encontrarla o hasta que ya pierda la esperanza de hallarla. Pero él estaba dispuesto a ir incluso hasta los montes. Dios quiera nunca le suceda. Pero si un hijo se pierde, yo veo en las noticias la desesperación de los padres cuando un hijo se pierde, la desesperación de la familia, ya no sabiendo qué más hacer cuando un hijo se pierde. Dios quiera jamás me suceda. Pero imagino esa desesperación, ese de no importar absolutamente más nada que encontrar a ese ser amado que se ha perdido. Con esta desesperación, con este anhelo, este pastor busca a sus ovejas. Cuando hay alguien que no conoce a Cristo, o si es nuevo en la fe y se descarría, comienza a tomar malas decisiones, no podemos ser indiferentes. Mucho menos si amamos a esa persona. No podemos decir, bueno, que haga su vida. En algún momento, si es que se va a hacer salvo, va a ser salvo. Esa no es la actitud de ese pastor. Esa no es la actitud del Señor Jesucristo. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ese debe ser nuestro corazón. Buscar la manera, sin importar cuánto cueste, o cuánto tome, o cuántas horas de oración lleve, queremos alcanzar a aquel perdido. La tercera acción de amor y de cuidado de Jesús hacia los perdidos es que Él la va a buscar, incluso si es que no la va a encontrar. Fíjense, verso 13, dice, y si acontece que la encuentra. Esto es una suposición, es una alternativa. Y si acontece que la encuentra, ¿eso qué me da a entender a mí? Que puede llegar a no encontrarla. Eso me da a entender a mí que puede ser que después de buscarla y después de buscarla y buscarla y buscarla, puede ser que no la encuentre. No es seguro de que esa oveja sea encontrada. No hay una promesa de que esa oveja va a ser encontrada. Por más que sea el mejor de los pastores, es Jesucristo mismo y no hay promesa de que va a ser encontrada. Y si acontece que la encuentra, si esa oveja es encontrada o no, depende de varias cosas. Primero, ¿cuán lejos está? ¿Puede oír la voz de su pastor llamando? ¿Puede prestar atención
o ya está demasiado lejos como para escuchar. Depende de si la oveja quiere responder a la voz de su pastor o no. Tal vez escucha y en lugar de acercarse, se aleja más. Depende también si esa oveja por ahí no puede moverse. Ha sido lastimada, ha sido herida por algún animal salvaje. Y por más que quiere responder, por más que escucha a su pastor y por más que quiere ir, no puede. Tal vez la oveja perdida cada vez se aleja sin saberlo más y más y más y más del rebaño y de la voz de su pastor. También es para preguntarse si la oveja entiende que está perdida. Recuerden, no son animales muy inteligentes. Tal vez ella piensa que está bien y que las demás 99 están equivocadas. Tal vez la oveja, totalmente despreocupada, no le importa si está en el desierto y sigue caminando, sin entender que dentro de un par de días, sin agua, la muerte es una garantía. O tal vez se ha terminado la paciencia del pastor. La noche llegó, la esperanza de encontrarla con vida se desvaneció y volvió solo. Puede ser que el buen pastor se canse, puede ser que el Eterno diga basta. Tristemente sí. En Génesis capítulo 6, verso 3. Génesis capítulo 6, verso 3, leemos: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios llegó un momento que dijo basta. La maldad había sido tan grande que él dijo hasta acá. Las ovejas se habían ido tan pero tan lejos y estaban haciendo tanto daño que Dios arrasó con la humanidad. Dejó tiempo para que Noé construyera un arca. Se salvase él con su familia. Y un nuevo comienzo. Pero la maldad sigue estando. Las personas siguen estando perdidas. Y Dios las continúa buscando. Pero está la posibilidad de que esas personas no sean alcanzadas. En Proverbios capítulo 29, verso 1, es un proverbio conocido. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. Hay personas que están tan determinadas a alejarse de la voz del Señor que los llama a la salvación, que pareciera una misión imposible. Parecen expertos en esconderse de aquel que les quiere presentar el Evangelio. Hay una película que se llama Misión Imposible. ¿La escucharon alguna vez? La vi en estos días. Me gustan ese tipo de películas. Y resulta que el protagonista, que se llama Ethan Hunt, lo están buscando por algo. Y los agentes secretos mejores preparados del mundo lo están buscando y lo van a encontrar, dicen ellos. Y se acerca a alguien muy confiado y dice, no lo van a encontrar si él no quiere ser encontrado. Él es el mejor. Si él no quiere ser descubierto, nunca lo van a hallar. Hay personas como este personaje de ficción que por más que uno los busque, no quieren venir. Por más que uno les muestre compasión y amor y ternura, no la quieren aceptar. Por más que uno les muestre el mensaje de salvación, siempre están ocupados. Y por más que le digas, te paso a buscar, pero hoy no, el domingo que viene. Hay personas expertas. Y si ellos no quieren, si ellos se rehúsan,
Nuestro deseo es alcanzarles. El deseo de Dios es alcanzarles, pero puede que no lleguen. Pero eso no debe impedir nuestra responsabilidad de buscarles. La cuarta acción de amor y cuidado de Jesús es que Él perdona con gozo al perdido arrepentido. Verso 13, continuamos. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Encontró esa oveja perdida. Esa oveja perdida se reencontró con su pastor y no hay reproches. No vemos en el relato bíblico, ni acá, ni tampoco en el relato de Lucas, capítulo 15, de que el pastor le dice, por fin te encontré. No hay esas cosas. No la amenaza, como diciendo, váyase para el rebaño. Dice que se regocija, se llena de gozo, rebalsa de gozo, porque aquella que estaba perdida fue encontrada. Y se goza más por aquella que se encontró, que estaba perdida, que estaba destinada a la destrucción, que por aquellas que están congregadas. Es un gozo tremendo cuando alguien pasa de muerte a vida. Es un gozo tremendo cuando vemos que una persona que estaba condenada a una eternidad en el infierno, nace una vida nueva con el Señor Jesucristo. Es un gozo impagable. Perdona con gozo a los perdidos arrepentidos. La oveja estaba perdida casi para siempre. La oveja le costó mucho trabajo al buen pastor. Le costó tiempo, le costó pensamientos, le costó energía, esfuerzo, sufrimiento. Pero ahora la oveja estaba tranquila. Se encontró con su pastor y no habían quejas de parte de su pastor. No habían amenazas de parte de su pastor. No había discursos o castigos o reproches, sino gozo. Un gozo sincero y profundo. Recuerdo un día, estábamos en un shopping y venía Claudia, Maya, Josías y yo, y en los shopping hay mucha gente. Y distraído, seguramente mirando comida, de golpe miro y no lo veo a mi hijo Josías, el que cumplió años ayer. Antes era más chiquitito. Claudia se está enterando por ahí ahora. Y se me detuvo el corazón por 2 o 3 segundos. La desesperación es increíble. No lo veía. No se había ido, estaba cerca mío, pero habían otras personas con camperas grandes y lo que fuere. ¿Y dónde está? Hasta que lo vi. Fueron 2 segundos. ¿Se imaginan lo tonto que sería de mi parte? Decirle, mirá dónde estabas, yo preocupado por vos. No. Lo más importante era que estaba ahí. Podía haber no estado. Podría haber sucedido que alguien con maldad me lo hubiera arrebatado. Sin embargo, ahí estaba. Y el gozo, la tranquilidad. Cuando alguien pasa de muerte a vida. Pero ¿y usted, hermano, antes de conocer a Cristo, qué decisiones había tomado? ¿Notan esa pregunta incómoda? Pero usted, hermano, antes de conocer a Cristo, ¿cuántas veces se había casado? ¿Notan el tono de esa pregunta? Juzgando, como de superioridad. Pero usted, hermano, antes de conocer a Cristo ya tenía esas marcas en la piel. Hermanos, si nosotros no hubiéramos conocido a Cristo, muy probablemente estaríamos todos cubiertos de tatuajes.
perdidos en algún vicio, en el alcoholismo, la drogadicción, con familias destrozadas. Si vos y yo no hubiéramos conocido a Cristo, nuestras vidas serían un desastre. Pero cuando alguien conoce a Cristo, enseguida nos ponemos como jueces. El buen pastor no le recriminó a la oveja perdida. Se gozó por haberla encontrado. Y esa debe ser nuestra actitud. Y por último, verso 14. La quinta acción de amor y cuidado de Jesús por los perdidos es que Él se propuso redimir a los perdidos. Verso 14. Dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Fíjense en el verso 10. Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro ¿de quién? Del Padre. Ven siempre el rostro de mi Padre. Y ahora terminando la historia, en el verso 14, dice que no es la voluntad de nuestro o de vuestro Padre. Dios es el que tomó la iniciativa y el que se propuso redimir a los perdidos. El evangelismo es una idea de Dios. El encontrar a los perdidos es el deseo de Dios. Y Él toma el primer paso. Nosotros fuimos encontrados por Dios. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Fue Él el que inundó nuestras vidas con ese aliento creador. Fue Él el que nos dio vida a través de las Escrituras. Dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios, inspirada por Dios, producto de su aliento creador. Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Fuimos adoptados como hijos suyos. Él decidió adoptarnos. Y como miembros de su familia, Dios espera que cuidemos también de las ovejas que se pierden del rebaño. Somos parte de la familia de Dios. Si Él decide adoptar un hermano nuevo para nuestra familia, como hermanos mayores, tenemos la responsabilidad de cuidarles. Como hermanos mayores tenemos la responsabilidad de guiarles. Como hermanos mayores, maduros en Cristo, tenemos la oportunidad de acompañarles. En algunos momentos va a ser de cambiar pañales. La situación va a tener un olor raro. Sus actitudes son mundanas. Y con paciencia y ternura vas a estar ahí para acompañarle y corregirle. Pero es nuestro privilegio ser parte del plan de Dios de redimir a los perdidos. Para terminar, hemos visto que cada uno de nosotros podemos mostrar el amor y el cuidado de Jesucristo por aquellos que aún no le conocen, por los que están perdidos, al imitar estas 5 acciones del buen pastor. La primera, Él partió de la gloria por los perdidos, dejó su comodidad. Él persigue a los perdidos porque quiere encontrarlos. Él puede o no encontrar a los perdidos, pero eso no le impide ir a buscarlos. Él perdona con gozo a los perdidos y Él se propuso redimir a los perdidos. Es el plan de Dios, es el deseo de Dios, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a orar. Padre, te rogamos, podamos ser imitadores de Cristo en nuestra actitud hacia los perdidos. Te rogamos de que tú llenes nuestro corazón de compasión, compasión por aquel que está sufriendo, compasión por aquel que está sin Jesucristo. Padre, llena nuestro corazón de compasión por aquel que rechaza a Jesucristo. No sabe que está perdido, no entiende que está perdido.
Y Señor, te ruego, nos llenes de compasión y gran gozo por aquel que se vuelve a Cristo. Padre, te ruego, nos desafíes en esta semana para orar por aquella persona que aún no te conoce, por orar por aquella persona que entendió el mensaje de salvación, pero tal vez hoy por hoy no se está congregando en ningún lado. Por aquella persona que dice, sí, yo conozco a Cristo, pero no quiero ir a ningún lugar. Que pueda encontrar en este lugar una familia espiritual dispuesta a cuidarle, a animarle, a bendecirle, a protegerle, a encaminarle. Padre, te ruego de que podamos tener esta actitud de gozo por aquel perdido arrepentido. Que podamos gozarnos junto con el buen pastor por aquel que ha pasado de muerte a vida. Padre, a los que ya nos has transformado, a los que ya nos has llamado, a los que estás en el proceso de santificarnos, Señor, ayúdanos a tomar parte del cuidado de los recién nacidos espirituales. Te rogamos, Padre, que despiertes nuestra compasión por aquel que no te conoce, que podamos seguir el ejemplo de Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.